Juan capítulo 4, versículo 34 y 35. Dice la palabra: Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. El lema de nuestra convención: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están listos para la siega. Esta palabra que vemos aquí de Jesús está dentro de un contexto que brevemente quiero hacer referencia a él. Se trata del encuentro de Jesús, porque es Jesús el que siempre toma la iniciativa. No somos nosotros los que buscamos a Dios, Él es el que nos busca. La Biblia dice que amamos a Dios porque Él nos amó primero. O sea, en esa materia y en ninguna, creo, ninguno le vamos a ganar a Dios. Dios se anticipó para buscarnos a nosotros, porque Él nos ama y Él quiere, hermanos, que nuestra vida sea diferente. Al principio de este capítulo está toda la historia, que no la vamos a leer acá, pero ese encuentro de Jesús con esta mujer samaritana, ahí precisamente en el pozo de Jacob, que era un pozo histórico, un pozo que allá Abraham y su descendencia, cuando eran peregrinos en aquel tiempo, en esa tierra, se establecieron, abrieron esos pozos donde se alimentaron, donde se nutrieron con el agua, ellos, su familia, y también todos los animales que ellos tenían como patrimonio. Es decir, era un pozo en el cual había vida, si lo podemos llamar desde el punto de vista fisiológico. Un pozo muy importante. Sin embargo, ahí en ese mismo lugar donde los patriarcas en el tiempo habían disfrutado de suplir su sed, de ese lugar, de ese pozo, ese lugar escogió Jesús para esperar ahí a una mujer que solamente la conocemos como la mujer samaritana. No conocemos su nombre, no conocemos su apellido, sabemos dónde vivía, sabemos que tenía familia, porque en el desarrollo de este capítulo podemos ver algunos de esos detalles de esta mujer. Pero lo importante, hermanos, es que el Señor se detuvo ahí para hablarle al corazón de esta mujer, que era una mujer muy necesitada. Algunos dicen que ella llegó al mediodía a ese lugar porque era despreciada por las personas que vivían ahí donde ella residía, porque conocían que ella había tenido varios esposos, varios maridos, y que con el que tenía actualmente, en el momento que Jesús se encuentra con ella, ya sería el número 6. Me imagino que era una mujer que buscaba el suplir la necesidad de amor. Todos los seres humanos necesitamos amor, ser amados y amar, porque Dios puso esa necesidad en nuestro corazón. Y probablemente esta mujer, que no había encontrado ese amor perfecto, ese amor que llenara su vida, que le diera seguridad, que la hiciera feliz, probablemente, al igual que muchos de nosotros en el trayecto de la vida, nos hemos equivocado tantas veces, hemos tratado de llenar el vacío o la necesidad de amor o de amar, buscándolo
en una esposa, un esposo, un padre, una madre, un hijo, un amigo, un compañero, qué sé yo. Y a lo mejor algunos aquí nos ha tocado vivir la misma experiencia de la mujer samaritana, buscando, como dijo el profeta, en cisternas rotas que no retienen agua, porque hay una sola cisterna que retiene agua, y esa es la cisterna de Dios. Es el agua de vida, el agua de vida eterna que está en Cristo Jesús, el único que puede proveer para nuestra necesidad, para darnos la plena seguridad y sobre todo la seguridad de la salvación de nuestra alma eternamente. Entonces esta mujer se encontró ahí con el Señor, y ahí usted puede leerlo o recordar esta linda historia, pero para redimirla el tiempo, esta mujer con ese encuentro con el Señor Jesucristo y con el agua de vida que Cristo le ofreció a esta mujer, y de hecho, por los resultados que vemos en ella, esta mujer de alguna manera se dio cuenta que el agua que Jesús le ofrecía era la salvación para su alma. Aunque no lo vemos en ese detalle de manera explícita, pero sí lo vemos que ahí, hermanos, en la conversión de esta mujer, y que luego se convirtió en un testimonio para toda su familia y para toda la comunidad que vivía ahí en esa ciudad, que por cierto se convirtieron muchos a Cristo. Podemos entender que esta mujer alcanzó, hermanos, la salvación, la gracia de Dios, el amor de Dios, que transformó completamente su vida. Ahora, esto es importante, hermanos, este contexto, para entender las palabras que Jesús menciona acá. Porque en el momento que Jesús está hablando, comunicándole su amor y su salvación, sobre todo a esta mujer, los discípulos no estaban ahí, sino que ellos tenían hambre. Eran las 12 del mediodía más o menos cuando Jesús se encuentra en el pozo de Jacob con esta mujer. Ya era hora de almuerzo, y los discípulos se habían ido a alguna ciudad aledaña por ahí para comprar, dice, comida. Y resulta que cuando ellos regresan, me imagino, ven que Jesús está hablando con una mujer ahí en ese pozo. Y obviamente hablando en el sentido cultural, y creo que hasta el día de hoy, ¿verdad? Hablar con un hombre que hable con una mujer extraña en algún lugar, más de alguna cabecita puede pensar, bueno, ¿y el hermano por qué está hablando con esa señora que no sabemos quién es, ¿verdad? Entonces me imagino que surgieron ciertas interrogantes en la mente de los discípulos cuando vieron que Jesús está hablando con una mujer que culturalmente no era aceptable que un hombre hablara con una mujer extraña en un lugar público, y más si esta mujer no era parte de la, digamos, de la misma etnia o el mismo país, la misma nación, en este caso de Jesús, sino que era una mujer samaritana. No era una mujer israelita, sino que era una mujer de otra etnia. Y por cierto que entre judíos y samaritanos había ahí una contienda, había un pleito histórico también entre estas dos etnias, estas dos familias. De tal manera que cuando los discípulos llegan, encuentran que Jesús está hablando con esta mujer extraña. Y las preguntas que hay en la mente de ellos. Pero el Señor, hermanos, ante las interrogantes que habían en la mente de sus discípulos, lo interesante es que el Señor no les hizo ningún señalamiento, no les hizo ningún prácticamente reclamo de lo que ellos estuvieran pensando en su mente, en su corazón,
sino que Él les contesta, hermanos, con una urgencia que hay en el corazón de Dios. Porque lo que Jesús le dice a los discípulos es lo siguiente, le dice, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Más de alguno de ellos, esta es una imaginación mía, no está en la Biblia expresamente. Pero cuando Jesús hace esta pregunta o esta interrogante, o los discípulos, ¿le habrá traído alguien de comer? Probablemente más de alguno habrá pensado, ¿será que esta mujer le trajo un almuerzo al Señor? Esta mujer con la cual el Señor estaba hablando, ¿le habrá traído algunas pupusas, algún sándwich o algo? Pero fíjese cómo Jesús le responde y dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Hermanos, en la preparación de la iglesia, en el impulso de la iglesia, porque nosotros no estamos iniciando una tarea evangelística misionera, sino que Dios nos ha concedido la oportunidad de que ya por algunos años nosotros estemos pensando, estemos haciendo algún grado de esfuerzo a favor de la evangelización, a favor de la obra misionera. Pero hermanos, la tarea no se ha completado. De tal manera que el Señor, en este contexto de esta experiencia de salvación de esta mujer samaritana, nos quiere comunicar algunas verdades que nosotros tenemos que seguir creciendo en ellas, como iglesia, como cristianos, como ministerios que estamos interesados en la evangelización. Y en primer lugar, hermanos, es que debemos de aprender a poner sobre toda necesidad fisiológica o necesidad material, ya sea de la iglesia o del mundo, tenemos que poner sobre todo ello la necesidad espiritual. O sea, el mundo tiene hambre, sí. El mundo tiene problemas, claro. Hay problemas políticos, económicos, hay problemas de salud, hay problemas de violencia, hay problemas de todo tipo que usted se puede imaginar. Hay necesidades, sí, necesidades económicas, hay hambre en el mundo, hay desempleo en el mundo y hay una serie de situaciones, hermanos, en el mundo, pero sobre todas esas necesidades que son reales en la vida de la humanidad, está una necesidad, hermanos, que es prioritaria, que es la necesidad de la salvación. Por eso es que Jesús responde a esa inquietud y dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Es decir, que mientras los discípulos estaban pensando en una necesidad fisiológica que suplir, el Señor les dice, hay una necesidad que está sobre esa necesidad, y es la necesidad de que las almas escuchen el Evangelio, las almas reciban el mensaje de salvación, y por ello, hermanos, nosotros tenemos que esforzarnos. Cuando nosotros nos damos cuenta, hermanos, entendemos y aceptamos esa realidad, creo que haremos nuestro mejor esfuerzo más allá de lo que hemos hecho. Cada uno aquí de los que estamos acá podemos hacer brevemente o ahí en su hogar, quizás más largamente, una reflexión. ¿Cuánto he hecho yo por la evangelización de un alma? ¿Cuánto he hecho yo? ¿Cuánto he orado? ¿Cuánto me he movido, me he activado? ¿Qué tipo de esfuerzo he hecho para que alguien conozca el Evangelio? Para que alguien sea salvo. No solamente hablando en la comunidad donde vivimos, sino pensando, hermanos, en las naciones. Y probablemente, no lo digo por ustedes, lo digo por mí mismo, salgamos con una nota muy baja, hermano. Porque cuando uno se evalúa ante esta necesidad tan enorme, hermanos, de la necesidad de conocer la gracia de Dios en el mundo, siempre nuestra nota probablemente sea muy baja.
Es decir, que el esfuerzo que nosotros hemos hecho, probablemente al igual que los discípulos, ¿verdad? Muchas veces la iglesia y nosotros particularmente estamos más interesados en mi problema. Es que mire, hermano, yo estoy enfermo. Es que mire, yo tengo problemas en mi matrimonio, yo tengo problemas con mis hijos, yo tengo problemas de trabajo, no tengo que comer, tengo compromisos que pagar. Y a veces, hermano, todas estas situaciones, necesidades básicas, materiales de la vida, como que nos desenfocan de la necesidad más importante en la cual el cristiano tiene que estar enfocado, y es la necesidad de que el mundo conozca a Cristo Jesús. Que el mundo, hermano, tenga la oportunidad de ser salvo, de que alguien le hable, de que alguien le comunique el mensaje más importante que el hombre tiene que oír y aceptar en su corazón, que es el mensaje de la salvación. Porque este mensaje tiene, hermanos, cuando se acepta, tiene una consecuencia eterna. Pero también cuando se rechaza el mensaje del evangelio, tiene una consecuencia eterna, porque aquel que lo rechaza será condenado eternamente. Entonces nosotros tenemos que valorar, hermanos, la obra de Dios, y de ahí la obra misionera, sobre la perspectiva de que para Dios es una prioridad que debe estar sobre todo lo que nosotros necesitamos o hacemos, o en nivel de iglesia, hermanos, la parte evangelística debe de ser una prioridad en la iglesia. Los planes de las congregaciones, comenzando con la nuestra, debe de tener como prioridad la evangelización. Tiene que estar como prioridad la inversión, aún económica, de la iglesia, enfocada, hermanos, en la prioridad de Dios. La prioridad de Dios es que el hombre no se pierda, sino que todos los hombres tengan la oportunidad de ser salvos, que se arrepientan de sus pecados, que se vuelvan a Dios, que reciban, hermanos, la gracia salvadora de Cristo. Esa es la prioridad de Dios, y debe de ser también la prioridad de cada uno de nosotros. Por eso tenemos que levantar nuestra mirada más allá, hermanos, de lo que ahora vemos, de lo que ahora hemos hecho. Podríamos aquí, y no sería nada malo, pero tal vez no sea lo correcto, de que aquí nos paremos y nos gloriemos de todo lo que hemos podido hacer con sencillez la iglesia en materia de la evangelización y de las misiones. Pero lo que sí podemos hacer, hermanos, es decirle al Señor: Señor, a partir de este día que estamos iniciando nuestra convención misionera, vamos a poner sobre toda necesidad que yo tenga como cristiano, como padre, como esposo, como esposa, como hijo, como madre, voy a poner como una necesidad de prioridad en mi vida tu obra. Primero serás tú y tu obra, después vendrán las añadiduras, después vendrán, Señor, cómo voy a suplir mis necesidades. Y sabe, hermano, lo que sucede cuando tomamos como prioridad la obra de Dios, el Señor suple nuestra necesidad. Porque la Biblia dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán. Amén, hermano, las cosas vendrán. Su necesidad va a ser suplida, vendrá. Dios a su tiempo, hermano, va a suplir su necesidad, porque es su palabra, y la palabra de Dios es palabra eterna. Es palabra que se cumple al pie de la letra, hermano. Y cuando usted y yo priorizamos la obra de Dios, Dios se va a hacer cargo de las necesidades que nosotros, hermanos, tenemos como personas. En el versículo 35, una pregunta dice: ¿no decís vosotros que faltan 4 meses para que llegue la siega? Hemos hablado en primer lugar, hermanos, de la prioridad. La obra misionera se tiene que hacer con prioridad.
prioridad como cristianos, prioridad como iglesia. Pero también la obra misionera, hermanos, tenemos que hacerla con urgencia. En el campo natural probablemente los discípulos no estaban errados al decir, todavía faltan 4 meses para que cosechemos. Porque usted sabe que las estaciones del año prácticamente como que rigen los ciclos de la siembra y de la cosecha. Aún en nuestro país, algunas veces las personas que presiden el país dicen y que están encargados de esta parte de lo que es el clima y de lo que son los que encargados de las siembras, de las cosechas, de los granos que nosotros cosechamos, dice, mire, esperen oficialmente que el gobierno diga cuándo comenzar a sembrar para no echar a perder las cosechas. Así que parece que en ese sentido, hermanos, el mundo se rige por la conducta de los ciclos que la misma tierra por un año sigue. Y a veces aplicamos esto también a la parte espiritual, ¿verdad? Y decimos, no, mire, algunos dicen, mañana voy a aceptar a Cristo. Otros dicen, cuando ya sea adulto, dicen los jóvenes, ahora estoy muy joven. Ahora tengo mucho tiempo, por muchas cosas que alcanzar por delante. Será después. Y algunos van posponiendo. Llegan ancianos y siguen posponiendo. Y algunas veces tristemente cuando ya la persona está a punto de morir, que está en agonía y que sabe que ya no hay retroceso en cuanto a su destino, aceptan a Cristo. Y no digo que una persona que en agonía acepte a Cristo no sea salvo, solamente Dios lo sabe. Pero, hermanos, esa es la conducta muchas veces del ser humano. Y muchas veces también la iglesia, hermanos, caemos en ese error de decir, bueno, el día de mañana, el otro domingo voy a ir a evangelizar, el otro año voy a tratar de encauzar mi deseo de servir a Dios. Y hermanos, muchas veces ese otro domingo, ese otro año o en la próxima oportunidad se convierte en ciclos de años y muchas veces aquellos anhelos quedan ahí enterrados en el corazón. Así como los discípulos dijeron, Señor, faltan 4 meses para la siega. El ciclo normal, natural del mundo, muchas veces es el ciclo que la iglesia sigue. Pero hermanos, en materia espiritual, Jesús urge a la iglesia. No es para mañana, es para hoy. No es para de acá a una semana que usted le va a servir a Dios. No, decídase hoy a servirle a Dios. No será cuando usted sea un adulto, o cuando usted se case, o cuando usted tenga sus hijos. O algunos dicen, cuando me jubile, dice, voy a tener tiempo. No, es ahora, hermano. Es ahora, porque Jesús dice, ante esta interrogante natural de los ciclos de la vida, Jesús dice, he aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Entonces, el trabajo de la iglesia, de evangelismo, de misiones y de todas las tareas que como iglesia tenemos que hacer, no es para mañana, no es para el próximo domingo, es para hoy. Es urgente la predicación del evangelio. Es urgente, hermanos, orar. Es urgente invertir la vida. Es urgente hacer todo lo que usted y yo debamos hacer, nuestro máximo esfuerzo, hermanos, para que la palabra de Dios pueda correr y el mundo pueda oír y pueda tener la oportunidad de recibir la gracia de Dios. Quiero terminar con este versículo
del capítulo 6 de la segunda carta a los Corintios. Dice el apóstol Pablo: así pues nosotros, como colaboradores suyos. Vea qué lindo, Pablo no se ponía como el gran apóstol que va a la cabeza de todo, no, dice él colaborador. Me encanta mucho cómo Pablo, en su humildad, siempre él, hermano, se hacía parte de un grupo de hermanos que estaban colaborando en la obra del ministerio, y así también usted tiene que verse como un colaborador. ¿En qué estamos colaborando? En que el mundo conozca a Cristo. Estamos colaborando que el mundo, hermano, se vuelva a Dios, que el mundo sea salvo. Dice: como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice, y esta es una cita que hace Pablo, dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. Una cita del profeta Isaías. He aquí ahora el tiempo. ¿Cuándo es el tiempo, hermanos? Hoy. ¿Cuándo es el tiempo de orar por la conversión y la evangelización del mundo? Ahora. ¿Cuándo es el tiempo para ofrendar a favor de la obra misionera? Ahora. ¿Cuándo es el tiempo de enviar misioneros? Ahora. ¿Cuál es el tiempo de hacer campañas? Ahora. ¿Cuál es el tiempo de fundar obras para que otras comunidades tengan la oportunidad de oír el evangelio de Cristo? Es ahora, hermano. Hoy, dice la Biblia, es el tiempo aceptable. He aquí ahora, lo recalca, es el día de salvación. Hermanos, la obra misionera, que es la obra evangelística que Dios le encargó a la iglesia, es una obra que tenemos que priorizar, y es una obra que tenemos que hacerla con urgencia. Cuando una persona, hermano, sufre una enfermedad grave, digamos un colapso del corazón o un dolor abdominal por algún órgano vital que le esté fallando en ese momento, requiere, hermanos, que urgentemente se atienda, ¿no es cierto? Y ahí muchas veces, en el tráfico tan intenso que vivimos en este tiempo, hermanos, las ambulancias vienen con su sonido de emergente, apartando todos los vehículos, y los vehículos apartándose, porque saben que en esa ambulancia va alguien que necesita con urgencia una intervención, si no se muere. Hermanos, en la vida espiritual es igual. El hombre que está sin Dios, los pueblos, las naciones, las etnias de la tierra que no conocen a Dios, que están lejos de Dios porque no ha habido un mensaje que los acerque a Dios, están en máxima urgencia. Y si usted y yo no intervenimos con la prioridad que Dios quiere que le demos a la obra, con la urgencia que Dios quiere que le demos a la obra, amado hermano, muchos de estos enfermos de muerte, porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. O sea, toda persona que está viviendo en pecado está viviendo en máxima urgencia. Y la iglesia tiene la respuesta. La iglesia tiene la medicina. ¿Sabe cuál es la medicina? El evangelio de Jesucristo. Cuando usted y yo predicamos la palabra, hermanos, es la única manera de llevar sanidad y restauración a los pueblos. Les animo en este día, hermanos, que estamos comenzando nuestra convención misionera, a que sigamos predicando con prioridad, con urgencia, que sigamos orando con prioridad y urgencia, que sigamos apoyando la obra evangelística y misionera, hermanos, con prioridad y con urgencia, que sigamos dando para la obra de Dios nuestras ofrendas, nuestro tiempo, con prioridad y con urgencia, que sigamos, hermanos, disponiendo nuestro corazón hasta que Cristo
sea anunciado en todas las naciones. Ese tiempo, cuando llegue ese tiempo, hermano, entonces la Biblia dice que Jesucristo vendrá por segunda vez. ¿Cuándo vendrá Jesús por segunda vez? Dice, cuando este evangelio, él mismo lo dijo, Mateo capítulo 24, creo que es el versículo 17, dice, cuando este evangelio sea predicado en todas las naciones para testimonio de ellas, entonces, dijo Jesús, vendrá el fin. Hermanos, ese trabajo está inconcluso y usted y yo podemos acelerar para que se cumpla. Póngase de pie, vamos a orar.